Tenemos la 20ª o 20ª entrega de lo que es el Vedanta, y lo haré con una muestra de un libro que escribí hace algunos años que se llama El Sendero de la Autorrealización. Este libro hace un resumen de lo que son los diferentes sistemas de yoga, explica lo que es el conocimiento y sobre todo enseña la práctica del yoga que se llama Pragya Yoga. El Pragya Yoga, dice, es un ejercicio para una vida sana y feliz. Es un tipo de yoga que se practica en el Himalaya y es muy interesante porque mezcla lo que es los ejercicios físicos con los mantras. Creo que de todos los ejercicios, de todos los sistemas de yoga que he conocido, este es el yoga más completo que existe. Dice, los asanas constituyen la primera fase de la Ashtanga Yoga. Asana se refiere a una postura específica. Nuestros rishis habían observado atentamente la postura de pie y sentados de diferentes animales. Habían estudiado los efectos de diferentes posturas en el laboratorio de su propio cuerpo y habían desarrollado asanas específicas que tenían un efecto rejuvenecedor en todo el sistema cuerpo-mente-alma. Sin embargo, con la actitud cambiante a lo largo del tiempo nos volvimos materialistas y esta civilización comercializada de un solo camino ha planteado varios problemas en nuestra vida. Y a continuación se ofrece una breve descripción de esta forma de yoga. Pratya Yoga. Mostraré en algún momento sobre un extracto sobre qué es lo que es el Pratya Yoga o Pragya Yoga y verán que es bastante interesante. Se basa en cada uno de los ejercicios que tiene que ver con el Gayatri Mantra y usa una sílaba de del mantra. Del Gayatri son 24 sílabas. Entonces, por cada sílaba es el Om, Tat, Sa, Bi, Tur, Ba, Re, Ni, Yam, Bar, ¿no? 24 sílabas. Y cada una de las sílabas es un movimiento, una postura diferente de yoga. Entonces es muy completo porque no solamente son ejercicios físicos, sino es un ejercicio físico junto con un mantra. Y entonces claro que es completo. Esa es la manera de poder alcanzar un nivel de conciencia diferente. No solamente la idea de que qué bien que hago las posturas y soy prácticamente un atleta, ¿no? Y no va de eso. Escuchaba el otro día, leía a una chica que es monitora que decía que se preocupaba de si le quedaba bien la postura, la sana, si lo había hecho bien, que otro día lo iba a hacer mejor. Veía como que el asunto era cómo lograr bien una postura y que no se preocuparan de que con el tiempo lo iban a lograr. O sea, la finalidad de ella la finalidad de su yoga era cuando una persona llegaba a tener una postura perfecta. Y entonces su manera de aceptarse era, bueno, si no te sale bien no importa, lo importante es que lo logras, que lo intentas. Pero no estaba hablando nada de lo que era el yoga, estaba hablando acerca de lo que era un ejercicio físico y cómo lograr un ejercicio físico. ¿Entiendes? Y el Pragya Yoga lo que te hace no es solamente cómo lograr el ejercicio, sino que cómo decir el mantra, la sílaba del mantra, y cómo quedar en cada una de esas sílabas, cómo decir bien cada una de esas sílabas, y cómo lograr con eso una conexión con el espíritu, a través del
recitar esos mantras. Hay aquí un verso, una explicación. Dice, la base del progreso y la decadencia es el propio deber del hombre. Como es su mente, así es tu mundo. Por lo tanto, en lugar de mejorar el mundo, uno debería mejorar la mente. O sea, para eso es el yoga, para llegar a ese tipo de nivel. Dice, este es un misterio eterno, al mismo tiempo alucinante, aunque nada es más sagrado que el conocimiento. Una elocuente interpretación del 4º capítulo del Gita: no te consideres un cuerpo y profundiza. El conocimiento es la causa más sagrada de la dicha y la base de la liberación. Se considera que la ignorancia es la causa de un malestar extremo. Cuando la ignorancia nos da mucho dolor en las cosas ordinarias del mundo, entonces, solo entonces, se puede imaginar cuánta ignorancia iluminada acerca de la vida, el alma y Dios. La mayor ignorancia es caminar con el cuerpo de uno como mero cuerpo. Estos individuos siguen destruyendo su alma al complacer sus sentidos con los sujetos. Cuando un ser humano comienza a meterse dentro de sí mismo, el primer logro es la purificación del ser interior. Este trabajo se inicia automáticamente. Esta es una muestra de lo que es este libro, El Sendero de la Autorrealización. Y por último, una frase que es muy linda que dice acá: la vida solo es disponible en el momento presente. Solo podemos vivir felices en el momento presente. Ese es el único momento que tenemos. Nuestro verdadero hogar está en el aquí y ahora. El pasado ya se ha ido y el futuro todavía no ha llegado. He llegado, estoy en el hogar, en el aquí y ahora. Esa es la premisa cuando exhalo y digo, estoy en el lugar correcto. Estas son técnicas de meditación. Las palabras que se deben usar en el momento de que una persona está practicando yoga. Dice, si usted no siente que está en el lugar correcto, continuará corriendo y continuará con el temor. Pero si siente que ya está en él, entonces no hay necesidad de correr más. Este es el secreto de la práctica. Cuando vivimos en el momento presente es posible vivir en la felicidad verdadera. Bueno, les dejaré el link, cuál es el libro donde se puede conseguir, y creo que les va a gustar muchísimo porque es muy muy interesante toda la práctica de Pragya Yoga y la base que tiene, en qué se basa. Y después al final este libro tiene un glosario védico, un diccionario de todas las palabras más conocidas que se encuentran en lo que es el yoga, qué significa cada palabra, ¿no? Darshan, Defe, Deva, Dharana, Dharma, Dhyana, Dudarshana, Dvaita Siddhanta, que parece que son palabras, ¿no? Jnana, Jnani, Jyotisha. Bueno, en este libro, toda esta parte de acá solamente son traducciones de palabras del yoga, que seguramente ustedes lo han visto en muchos lados, ¿no? Que es Vata, que es Vedas, que es Vidya, el chakra vitala, muchas palabras que las conocemos, pero aquí tenemos la posibilidad de conocer qué son. Y en las últimas páginas, todos los demás libros que he editado. Más o menos son 25 libros que tengo a la venta en Amazon, y todos son sobre enseñanza de conocimiento de la India, o sea, de los Vedas,
del yoga, de Krishna, del Akash. Incluso hay un libro de recetas vegetarianas, que son los inciensos, los gurus, la historia de Ramayana, el Bhagavad Gita, el diálogo interno, la historia de Chaitanya Mahaprabhu. Muchos libros. Bueno, ya es Hare Krishna. Con esto terminamos este ciclo. Fue un placer haber hecho esto y ya nos encontraremos en otros momentos, ¿no? Alguna otra entrega. Ya inventaremos algo. Ya es Hare Krishna. Namaste.